Y me queda entonces Bn. Y Bn también va a ser 2 entre 2pi de la integral de menos pi a pi, ¿verdad? De tu función, pero tu función es valor absoluto de ti, por el seno de nt en diferencial de ti. Pero esta es una función, como tienes intervalos iguales, observa, intervalos simétricos, ya habíamos comentado que es ahí lo más importante, darse cuenta de que si tengo intervalos simétricos, puedo aprovechar la naturaleza de mi función, que sea par o que sea impar. ¿Sí? Bien, entonces si tengo intervalos simétricos como aquí, esta función es par y esta función es impar, ¿verdad? Y el producto de una función par por una función impar, pues te da una función impar. ¿Y cuál es la integral de una función impar? 0. 0. Y por lo tanto, Bn te dio 0. ¿Sí? ¿Y qué pasó entonces en tu serie? Ah, pues únicamente ya desaparecen los armónicos de tipo seno y únicamente se mantiene el coeficiente A0 y se tienen únicamente armónicos cosenoidales o tipo coseno. Y en ese caso, la serie tiene un nombre propio y se le llama la serie tipo coseno de Fourier. Pero eso únicamente cuando tengo funciones pares. ¿Sí? Porque los armónicos senoidales desaparecen por su propia definición. Se cancelaron todos los armónicos senoidales y únicamente quedó los armónicos cosenoidales. ¿Sí? Todo eso es bien importante porque, por ejemplo, cuando en acústica o no sé qué otra materia estén estudiando los tonos, ¿sí? Entonces puedo cancelar de acuerdo a mi teoría de mis funciones y la teoría de Fourier, digamos, o la teoría de las señales, ¿de acuerdo? Entonces, me dio 0, ¿verdad? Y hacemos lo siguiente. ¿Sí? Voy a quitar esta parte ya. Esto también. Y dices, lo pones ahí. Se observa para una función par. Obviamente, ya comenté varias veces que la condición principal es que esté definida en intervalos simétricos. ¿Sí? Entonces, se observa para una función par que el coeficiente de su índice n es igual a 0. Siempre. ¿Sí? Lo calculamos a partir de este ejemplo, pero también se puede calcular a partir de una forma general. Por ahí sí necesito cambios de variable, simetrías, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero se hace. Dice, el coeficiente Bn vale 0 y por lo tanto, ¿sí? Su serie de Fourier es así. Dices f de t igual, dejen quitar todo esto, ¿sí? A A0 sobre 2 más la suma desde n igual a 1 hasta infinito
de A subíndice n, coseno de n, omega 0t, así, no sé, ¿sí? Esta se llama serie coseno de Fourier, ¿sí? Entonces, cuando me pidan, dada la siguiente función, obtenga los armónicos cosenoidales. Ah, pues entonces ya sé que mi función debe ser par, o que tenga simetría par, ¿sí? Y ahorita vamos por el caso de funciones impares, ¿sí? Bien, entonces esa sería la conclusión de funciones pares con respecto a la serie de Fourier, ¿sí? Grábense esto. Si tengo intervalos simétricos donde está definida la función, puedo considerar la simetría. Y si tengo una simetría axial, entonces mi función es par. Y únicamente voy a calcular el A0 y el A subíndice n. Y la serie que me queda es la serie tipo coseno, ¿sí? Eso es para todas las funciones pares, ¿sí? Bien, entonces me queda claro esa parte, ¿sí? Y ya sí quiero que quede claro para ustedes, porque el examen que voy a hacer va a ser de tipo conceptual, ¿sí? Mucho, mucho. En primera instancia va a ser la parte conceptual, ¿sí? Por eso mis alumnos quiero que estén ahí, todos, todos, todos. Porque los cálculos, pues ahora sí que son cálculos que se pueden hacer, no hay problema, ¿sí? Lo que se puede perder de vista un poquito es la parte conceptual. Pero yo quiero dirigir todo hacia la parte conceptual, porque el cálculo se puede hacer. Ustedes saben hacerlo, ¿sí? Bien. Entonces, voy a considerar otra función. Voy a borrar toda esta parte, ¿no? ¿Sí? Y dice, ahora, consideren la siguiente función. ¿De acuerdo? Dice, sea f de t es igual a t, igual para menos pi, menor que t, menor que pi. ¿De acuerdo? Esta función. Y al hacer su gráfica, ¿verdad? Aquí lo voy a hacer. Bueno, un poquito más derechito. Bueno. Sí, voy a tener que usar esto. Nuevamente. Uno cree que ya dominó esa parte, pero no. ¿Sí? No sé, ¿sí? Y voy a tomar una cierta escala, ¿no? Por ejemplo aquí, y aquí, ¿sí? Y aquí, y aquí.
Y mi gráfica entonces vendría a ser, o sea, ¿sí? Bien, bien, aquí es menos pi, y aquí vale pi, ¿sí? Y claro, puedo hacer su extensión periódica, ¿sí? Y entonces la extensión periódica vendría hasta por acá, sí, ¿no? Más o menos, ¿sí? Por aquí sí. Más o menos así, ¿sí? ¿Sí? Su extensión periódica, ¿sí? Y obviamente me doy cuenta de que es una función impar y discontinua, observen. Y los puntos de discontinuidad son aquí, en pi, y menos pi, 3pi, y sucesivamente. Todos los impares múltiplos de pi, ¿sí? Entonces, pi, 3pi, 5pi, 7pi, menos 3pi, y todos ellos. Cuando ustedes hagan su extensión periódica, a una escala que les permita ver al menos 3 para la derecha y 3 para la izquierda. Y se van a dar cuenta que exactamente tiene discontinuidades en todos los múltiplos impares de pi, positivos y negativos. ¿Y qué pasa en los puntos de discontinuidad? Ah, pues entonces puedo considerar el valor promedio de la función. Y observo el comportamiento de la serie de Fourier con respecto a la convergencia de Dirichlet, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que converge al valor promedio de la función en los puntos de discontinuidad y converge a la función original en todo punto de continuidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Pero eso también lo puedo hacer, lo puedo llevar en ese desarrollo. Pero en principio debo de calcular la serie. No puedo hacer un estudio de la serie si no tengo la serie, ¿sí? Entonces presento la serie. Ya que es una función periódica, entonces tengo que f de t, la puedo aproximar, ¿verdad? Ya con los límites y todo lo demás, la dejo así como a0 sobre 2 más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a subíndice n coseno de n omega 0t. Aquí voy a cortar un poquito. Bueno, lo voy a dejar así. Pero omega 0 es 1. Porque recuerden que aquí el periodo igual a 2pi, observen, y por lo tanto omega 0 es igual a 2pi entre el periodo, y esto vale 1. Entonces me queda coseno de npi más b su índice n, seno de np, observen. ¿Sí? Ah, pero mi función es esta. Y observo de la gráfica que tiene simetría polar. Lo que tengo aquí, observen, lo tengo aquí en esta parte, ¿verdad? Y por lo tanto esta es impar. No vas a perder de vista nada por ahí. No debes de perder de vista nada. ¿Sí? Ya con eso, ¿verdad? Empiezo a calcular los coeficientes y dices A0 va a ser 2 entre el periodo de la integral de menos pi a pi de tu función es t,
diferencial de t. Pero antes de hacer los cálculos, ya te diste cuenta que son intervalos simétricos, y en este intervalo simétrico ocurre algo, que tu función es impar, ¿sí? Pero también ya sabes que la integral de una función impar te da 0. Y por lo tanto esto vale 0. ¿Sí? Y te vas al coeficiente AN. Dices, AN va a ser igual 2 entre 2pi, ¿verdad? De la integral de menos pi a pi de tu función t por el coseno de nt diferencial de t. Y antes de hacer los cálculos, empiezas a observar todo tu panorama. Y dices, mi función, ¿cómo es? Impar. ¿Y el coseno cómo es? Pues par. Y el producto de una impar por una par te da una función impar. ¿Y cuál es la integral de una función impar? 0 otra vez. ¿Sí? Y entonces únicamente vas a calcular el coeficiente, ven, como 2 entre 2pi de la integral de menos pi a pi, ¿verdad? Ojo. De mi función t por el seno de nt diferencial de t. Y nuevamente, función impar, el seno es impar, entonces impar por impar le da una función par. Y sabes que su integral es 2 veces la parte derecha o 2 veces la parte izquierda. ¿Sí? Entonces te queda como 2 entre 2pi. ¿Sí? Voy a escribir 2 entre 2pi. ¿Y aquí? 2 veces. Y quiero la parte derecha. Va a ser la integral de dónde a dónde. ¿De 0 a qué? A pi. ¿Estás de acuerdo? Pero de 0 a pi, ¿cuánto vale tu función? Pues es la misma. T por el seno de nt diferencial de pi. Observa. Y nuevamente les pregunto, ¿cuándo fue que vieron por primera vez esa integral? Dice, hace un montón de tiempo. ¿Sí? O sea, esas ya las tienes dominadas. ¿Sí? Entonces, estas ya las sé hacer. ¿Sí? Y lo más importante es que te dio A0 y es un índice n que dio 0. Bueno, es decir, desapareció el término constante y desapareció los armónicos cosenoidales. Y te queda únicamente una suma de términos de tipo senoidal. ¿Sí? Y eso se le llama también la serie senoidal de Fourier. Y es para funciones impares y es cuando aparecen únicamente los armónicos de tipo seno. ¿Sí? Entonces, observen cómo todo ya se está desarrollando de una forma que nos puede apoyar mucho, considerando la naturaleza de la función, considerando la simetría, considerando el comportamiento de una función par, una función seno, una función coseno, todo eso, ¿ya? Pero muchas cosas ya sabías, gráficas, integrales, o al menos los métodos de integración.
¿sí? Y todo eso ya. Entonces, ya podemos ir avanzando con respecto a nuestra teoría, ¿sí? Y hacer más problemas en caso de que se tenga que retomar otra vez los cálculos, ¿sí? Entonces voy a quitar todo lo que está ahí arriba y voy a escribir lo que le toca a las funciones impares, ¿sí? Bien, ¿puedo borrar toda esta parte de aquí arriba? Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Entonces ya tengo esta parte, ¿no se ve? Todo esto, bien. ¿Sí? Esto también, y dice lo siguiente. Dice, ¿sí? Se observa para las funciones impares, ¿sí? Recuerden, aquí le pones f de t igual a menos f de menos t, ¿sí? Este es menos f de menos t, así. Se observa para las funciones impares que los coeficientes A0 y A su índice n son 0. ¿Sí? Así lo dejamos. ¿Sí? Y, obviamente, B su índice n es diferente de 0. Debe ser. ¿Sí? ¿Sí? Y su serie de Fourier es de la siguiente forma. Dices f de t igual a la suma de n igual a 1 hasta infinito de B su índice n es B su índice n seno de nt diferencial de t. Este es para el caso de la función que teníamos, donde voy a tomar esto, bn de esta forma, ¿sí? Pero se puede hacer para el caso general, no hay problema. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces me quedaría así. ¿Por qué el DT, profe? Pero ya no, esta parte. Seno de nt, donde B su índice n es igual a 2 entre 2pi. Para este caso, 2 veces la integral de 0 a pi, ¿sí? De t por el seno de nt diferencial de t, ¿sí? Esta serie se llama serie senoidal de Fourier. ¿Sí? Y obviamente ya lo sabemos hacer, ¿sí? Y quedaría como una práctica para ustedes. Tanto el A su índice n del anterior, o creo que lo calculamos, no recuerdo, y el B su índice n para esta función, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí?
Ujú. No lo quise hacer anteriormente hasta que no se tuviera toda la, digamos, un poquito más de práctica de las integrales, de las series, de las funciones, etcétera, ¿sí? Que no se, o sea, hasta que no se tuviera un poquito de madurez con respecto a los cálculos y el análisis. Entonces, como fuimos avanzando, ustedes se dieron cuenta, como que ya se fueron dando un poquito más de elementos, ¿verdad? Y todo ese desarrollo como que fue solidificándose más, ¿sí? Y llegó el momento en que ya teníamos que hacer esto. Y se dieron cuenta de que pues ahora sí las cosas son muy sencillas. A este paso, a este nivel, son sencillas, ¿sí? Pero vamos a seguir avanzando con respecto a esto. Pero sí, esta primera parte sí me gustaría que vaya quedando claro, ¿sí? Para ustedes, tanto ¿cómo se llama? En estas presentaciones, ¿sí? Como todos estos comentarios que estamos haciendo, ¿sí? Y poco a poco se va adquiriendo más madurez con respecto a su formación. Claro, esa es la parte central de todo esto, ¿sí? Ya me marcó aquí que tenemos tanto tiempo como 6 minutos. ¿Está claro? ¿Alguna duda? García Trejo. Estoy como que aún entendiendo, bueno, digiriéndolo un poco más, profe. Ok. Hay que hacer un poquito más de problemas, ¿verdad? Yo creo. Zúñiga, Zarco, Sí, maestro. Rubí. Ajá. ¿Hay dudas? No, maestro. Bueno, con respecto a lo del libro que mandó, que se llamaba Cubo, ¿qué procede? Ahorita vemos esa parte, Rubí. Ajá. ¿Sí? Lourdes, No, profe, todo bien. ¿todo bien? Sí. Ortega Plata, María de Los Ángeles, Sí, profe, todo bien. Dana, Todo bien, profesor. García Hernández, No, profe, ninguna duda. ninguna duda. Eder Mata, No, profe, todo bien. todo bien. ¿Sí? Bueno, tengo 4 minutos con 50 segundos. Ya no voy a hacer ningún problema porque pues ahora sí que me quedaría, pues ahora sí que ni a la mitad, porque ya ven cómo se extienden mucho los cálculos. Hay que estar haciendo desarrollos, ¿sí? Pero por ahí quedaron pendientes algunas cosas, ¿verdad? Y, y por ejemplo, si nos referimos al libro del libro del cubo, de ese artículo que se les mandó, ¿verdad? Hay una parte muy interesante porque de ahí se pueden rescatar varias cosas. Una de ellas es el fenómeno de Gibbs, ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿sí? Ese fenómeno de Gibbs, que sí me gustaría que quedara bastante claro por el interés de su carrera, ¿sí? Y ahí en ese libro sí hace algunos comentarios interesantes, ¿sí? Y sí me gustaría que ustedes retomaran esa parte, donde dice la serie de Fourier y fenómeno de Gibbs, ¿sí?
Lo otro es precisamente las condiciones de convergencia. Y ya también habíamos, eso lo vimos en el libro de James, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero son precisamente comentarios, cosas que ustedes deben de saber con respecto a su área, ¿sí? Pero por ahí también quedó algo interesante, que Rubí nos iba a, quedó esa traducción de lo que manifestó Fourier en ese libro que hizo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y no sé si necesites más tiempo, Rubí, son 2:48, quedan. No sé si necesites más tiempo. Pues Como lo dijimos para la realmente siguiente. no sé si quiera que lea lo de francés o solamente la traducción. Las dos, Ah, ok, bueno, entonces no se preocupe, si me alcanza el tiempo. ¿sí? Órale. Les chaleurs pénètrent comme la gravité, toutes les substances de l'univers se rayonnent, occupent toute la partie de l'espace. Le but de notre ouvrage est d'exposer les lois mathématiques qui suivent cet élément. Cette théorie formera désormais une des branches importantes de la physique générale. Bueno, en la traducción es: Sí. el calor penetra, como la gravedad, todas las sustancias del universo. Sus rayos ocupan todas las partes del espacio. El propósito de nuestro libro es exponer las leyes matemáticas que sigue este elemento. Esta teoría formará actualmente una de las ramas importantes de la física general. ¿Sí? Gracias, Rubí. Sí, Max. Ese comentario que hace Fourier, ¿verdad? Parece que es el principal que se toma a nivel ya de lo que es la contaminación. Lo primero que hacen por ahí, ¿sí? Es el primer inicio que se tiene del estudio de esos problemas que se tiene, ¿sí? Según lo que han investigado por ahí, ¿sí? Eso es lo que podemos también sacar como resaltar de toda esa parte. Claro, y hay más cosas por ahí, ¿sí? Yo tengo el libro en francés, bueno, no el original, pues, ¿sí? Pero el primer libro que sacaron de ahí, ¿sí? Les hago más comentarios con respecto a esto la próxima sesión, ¿sí? Oye, Robin, ¿me lo mandaste a mi correo? Sí, maestro. Ah, bueno, sí. Entonces, para distribuirlo para ustedes también. Pero dejen checarlo todo eso y después, y nos vemos la próxima. Ah, pero mañana, sí es cierto, tenemos clase. Mañana seguimos con esto. ¿Sí? Sí, profe. Profe. Sale, profe. pues. Vale, pues, que vaya. Profe, nos vemos mañanita. Hasta luego. Luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe.